Me senté con un compañero de clase en el auditorio mientras tenía un momento libre. Santiago preguntó, ¿por qué estás tan triste, Antonio? ¿Pasa algo? Antonio lo miró con ojos vacíos y dijo, sí, solo. Problemas familiares. Descubrí que mi padre me ha estado mintiendo durante años. Admitir que el descubrimiento es bastante desagradable. Santiago dejó a un lado su mochila y habló, no te apresures a condenar a tu padre. Tal vez no tenía otra opción, o tal vez lo hizo sin querer herirte. Juzgar si es correcto o incorrecto es difícil. Primero hay que conocer todas las circunstancias y razones, y luego sacar conclusiones. Antonio sacó del bolsillo una foto de su infancia en la que su padre lo despedía en el primer grado y gruñó descontento. Bueno, desde esos mismos años me ha estado mintiendo, no solo ahora, y quiero entender por qué papá lo hizo. Otros estudiantes comenzaron a entrar en la sala y la conversación se interrumpió. No fue hasta 3 horas después, cuando salieron de clase, que continuaron hablando nuevamente, pero fue en una cafetería cercana a la que les gustaba ir por una buena taza de café. Los chicos se sentaron en una mesa y continuaron su conversación. Sabes, Santiago, que no tengo madre y fui criado por mi padre y mi abuela. Empecé a hacer preguntas sobre mi madre bastante temprano. Veía que todos mis compañeros tenían una mamá, y yo no. Cuando era niño, mi papá me dijo que mi mamá estaba muy enferma y que ya no estaba con nosotros. No sabía realmente de qué estaba hablando, pero al menos era una explicación. Cuanto más crecía, más me preguntaba por qué nunca habíamos ido a la tumba de mi madre. Mi padre comenzó a negarlo nuevamente, pero luego admitió lo que realmente había sucedido. Resulta que mamá nos dejó a mí y a papá, así como así. Simplemente tomó nuestras cosas y se fue. Por supuesto, lo creí. Papá era una autoridad incuestionable y ni siquiera tenía la más mínima duda. Viví con eso, con resentimiento hacia mi mamá, y a veces tenía la idea de encontrarla, pero después de escuchar a mi padre preguntarme una vez, ¿por qué harías eso, hijo? Realmente, ¿por qué? Y luego, recientemente, tuvimos una reunión familiar en nuestra casa. No nos reunimos tan a menudo, solo un par de veces al año. El primo de mi padre, que estaba bastante borracho, me llevó aparte y comenzó a murmurarme que no conocía la verdad y que mamá había desaparecido por una razón, que mi padre era un bastardo y la había tratado como a un cerdo, porque mi mamá era una cazafortunas. Traté de hacerle más preguntas, pero no descubrí nada más. Santiago le acercó la taza de café que acababa de traerle. Aquí, moja tu garganta, estás empezando a jadear. Bueno, ¿qué te parece? Recibes información de un pariente, pero no tiene sustancia, y ahora piensas que tu padre te ha estado mintiendo. Mira, Antonio, probablemente sean solo divagaciones borrachas y chismes, nada más. ¿Cómo puedes siquiera creerlo? Antonio quiso contradecirlo, pero Santiago no lo dejó. No, espera, no he terminado. Tu padre, Pedro, es un hombre muy respetado. ¿Y no sabes cuánto invierte en tu vida? No sé por qué de repente le creerías a este pariente, que tal vez tenga un rencor y de esta manera quiera vengarse de tu padre. Y Antonio de repente pensó, tal vez Santiago tenga razón. Sospecho de mi padre de engaño por nada. De repente, sonó su teléfono celular, y sus pensamientos tuvieron que ser interrumpidos. Sí, hola Carla, claro, nos vemos en el lugar de siempre. Mirando su rostro alegre, Santiago preguntó con picardía, ¿es la misma chica que conociste hace una semana? Qué astuto eres, Antonio, al menos preséntala a tu mejor amigo. Sin embargo, al ver su mirada cautelosa, añadió, sí, no voy a quitarte a tu chica, es solo que sería más divertido salir juntos. Asintiendo en acuerdo, Antonio respondió, tal vez, en otro momento, no esta noche. Santiago continuó, ¿y tu padre, sabe que estás viendo a esta Carla? Antonio hizo una mueca, aún no, pero se lo diré. Y solo llevamos una semana viéndonos. Y ahora, hasta que se aclare esta situación, no quiero decirle nada en absoluto. Santiago terminó su café y dijo, está bien, amigo, tengo que ir a casa. Si piensas invitarme a tu compañía, llámame. Antonio lo saludó y pidió otra taza de café y 2 pasteles. Ahora podía pensar en cómo proceder. ¿Le había estado engañando su padre todos estos años? Había creído ciegamente que ella lo había abandonado y se había ido a algún destino desconocido. Y lo interesante es que en todo ese tiempo, nadie en el círculo cercano había intentado siquiera discutir esa teoría. Y ahora que es un hombre adulto, de repente aparece un pariente y comienza a hablarle. Pero realmente no tuvieron una conversación real. Pero lo que aprendió levantó una tormenta de dudas en su alma. Pensando en cómo podía llegar a la verdad, Antonio recordó a su abuela. Después de todo, siempre había sido amable con él, y era poco probable que rechazara una conversación sincera. Sin embargo, primero una cita con Carla, especialmente porque ya habían quedado. Pidiendo un taxi,
Llegó 20 minutos después al parque de la ciudad. Fue aquí donde pasaban la mayor parte de su tiempo libre. Pronto apareció la chica misma, que había capturado su corazón. Una figura femenina grácil se acercó al chico. ¡Qué buena es un milagro! No una chica, dijo Antonio para sí mismo. Un poco sin aliento, Carla se sentó en un banco. Hola, Antonio. ¿Estás bien? El chico respondió, sí, ¿por qué preguntas? La chica sonrió, no sé, supongo que me lo imaginé. Sonabas un poco molesto. Deliberadamente no habló del malentendido con su padre, porque no sabía que era verdad y que era mentira, y especialmente porque Carla debía saber sobre secretos familiares desagradables. Poniendo su brazo alrededor de sus hombros, Antonio continuó, mejor dime, ¿cómo fue tu día? ¿Pasó algo interesante o todo igual, sin cambios? Carla sonrió en respuesta, en nuestro salón de belleza, solo los clientes pueden sorprender, si eso es lo que querías escuchar. Antonio frunció el ceño como si estuviera ofendido por algo. Sí, no hay discusión sobre eso, especialmente porque el cliente siempre tiene la razón. Por cierto, ¿por qué decidiste trabajar allí? Dijiste que tenías una educación pedagógica. Los maestros y educadores están en demanda ahora, y estas profesiones son mucho más útiles que una peluquera. Carla tomó el comentario de Antonio con cierto humor. No discuto, pero imagina que tu cabello creció hasta tus pies. ¿Cómo te comportarías? Así es, vas a venir a nosotros de todos modos, porque tu cabello te estorba. Pero en serio, me encanta mi trabajo, y lo considero una forma de arte creativo necesario para las personas. Durante su conversación, Antonio apenas logró contenerse para no contar accidentalmente sobre sus problemas personales. Después de todo, confiaba en Carla y creía que no debería haber secretos entre ellos. Los jóvenes se levantaron del banco y caminaron por el callejón. Cuando vieron los kioscos con dulces, Antonio ofreció comprar helado y dar un pequeño paseo. Carla estuvo de acuerdo, y en un par de minutos estaban felices comiendo helado de chocolate y observando los patos nadando en el estanque. No hay nada más agradable que pasar tiempo en un día cálido con la persona que consideras tu alma gemela. Aunque sus encuentros habían comenzado recientemente, ya había volado una chispa de amor entre ellos. Mientras comían helado, los enamorados llegaron al final del parque. Mirando el reloj, Carla dijo emocionada, completamente olvidé que tengo que ir urgentemente a casa. Hoy tendremos invitados, y debemos apurarnos, o se ofenderán si no estoy en casa. ¿Me acompañas a la parada de autobús? Antonio no se opuso, especialmente porque él también tenía prisa por visitar a otra persona. Ahora iría a ver a su abuela. Ella era la única que podía arrojar algo de luz sobre el secreto familiar. Bueno, y si ella no ayudaba, Antonio decidió ir a casa de su tío, decidido a sacar la verdad de él a cualquier costo. 10 minutos después, llegó el autobús correcto, y Carla besó a Antonio en la mejilla y entró. Saludándolo con la mano a través de la ventana, se sentó inmediatamente en un asiento libre. Todo lo que pudo ver fue su espalda hasta que el autobús se alejó lo suficiente. Habiendo comprado los caramelos favoritos de su abuela en el camino, Antonio entró en el edificio y subió al tercer piso. Con cuidado de no hacer ruido, llamó a la puerta. Unos segundos después, escuchó el arrastrar de zapatillas. Voy, ya voy. Al ver a su nieto en la puerta, Tiana se quedó un poco confundida. Oh, Antonio, y no te esperaba. Bueno, entra, ¿por qué quedarte en la puerta? Ve directo a la cocina y pon la tetera. Mientras su abuela cerraba la puerta detrás de él, ya había logrado verter la infusión en tazas y encender la tetera eléctrica. Sentándose a la mesa, frente a su nieto, Tiana entrecerró un ojo y preguntó cautelosamente, Antonio, ¿cómo van las cosas? Raramente vienes a visitar así en medio de la semana, ¿verdad? Él pasó nerviosamente la mano por su cabello y respondió, ¿sabes, abuela? He tenido preguntas que mi papá no quiere responder o finge no saber nada. Encogiéndose de hombros, Tiana dijo cautelosamente, entonces difícilmente podré ayudarte si Pedro no sabe. Antonio parecía anticipar esta respuesta, sé que la desaparición de mi mamá no es tan simple. O más bien, el hermano de mi padre me contó sobre eso. No hay detalles, pero creo que tienes algo que decirme. Probablemente sea suficiente para llevar a tu propio nieto alrededor de la nariz. Tiana incluso se estremeció como si hubiera sido golpeada. Sí, no, Antonio, no sé mucho, no sé nada. Y Pedro probablemente ya te ha explicado todo. Y Antonio había previsto tal giro. Entonces intentaré encontrarla yo mismo, pase lo que pase, y si tengo suerte, descubriré toda la verdad. Saltando de su silla, la abuela fue a su habitación, y cuando regresó, puso una foto en la mesa frente a él. Esto es todo lo que queda de tu madre. Ella de hecho dejó a la familia, pero no por su propia voluntad. Pedro la obligó a hacerlo. Lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Pero ahora, supongo, no hay razón para ocultar el pasado.
Entonces Antonio aprendió, por las palabras de su abuela, que su padre, cuando comenzó a vivir con su madre, era un trabajador común. Y solo más tarde, con su ayuda, hizo conexiones y consiguió una buena posición. Cuanto más dinero tenía tu padre, peor trataba a su esposa. No podían llevarse bien en absoluto, ni un día pasaba sin un escándalo o una discusión. La tranquila y modesta Elena claramente ya no le servía a tu padre, pero él estaba locamente enamorado de ti. Al final, como confesó tu abuela, Elena, que era el nombre de tu madre, ya no era necesaria, y Pedro simplemente la echó de la casa. El proceso de divorcio fue rápido, dejando a su esposa sin dinero, sin lugar para vivir, y lo peor de todo, sin hijo. Los jueces corruptos dictaminaron que estarías mejor con tu padre. Pedro incluso consiguió una orden de restricción para evitar que la vieras, y amenazó a Elena con internarla en un manicomio si intentaba ver a su hijo. Antonio tenía solo 3 años en ese momento, no recordaba nada. Antonio cuidadosamente guardó la foto y dijo, bueno, ahí lo tienes, al menos ahora sé su nombre y cómo se ve. Habiendo terminado su té, Antonio agradeció a su abuela por su hospitalidad y se fue. En la calle, sacó la foto nuevamente y pensó para sí mismo, debemos involucrar a Santiago en la búsqueda, es un maestro en eso. Pero antes de eso, quiero tener una conversación franca con mi padre. Después de todo, resulta que el pariente decía la verdad, y mi papá realmente estaba ocultando la verdad. Todo estaba ardiendo por dentro. Sus pensamientos estaban confusos. Parecía que un mundo tan familiar y comprensible se había derrumbado. Su padre había resultado ser un canalla, y su madre, a quien había pasado toda su vida pensando como una traidora, había resultado ser una víctima desafortunada. Antonio decidió caminar a casa para calmarse y despejar un poco su mente. Absorbido en sus reflexiones infelices, Antonio, al pasar por la tienda, notó a una anciana apoyada en la pared, tragando aire con la boca, intentaba pedir ayuda, pero el dolor en su pecho se lo impedía. Antonio apenas tuvo tiempo de agarrarla por la manga. ¿Qué te pasa? Pastillas, en una bolsa negra, un bolsillo pequeño al lado. La mujer luchó por sacarlo. El chico rápidamente encontró la medicina y le dio una pastilla y le ofreció caminar hacia la tienda. Déjame ayudarte. No te apures, respira. No tienes buen aspecto. Debería llamar a una ambulancia. ¿Te ves mal? En respuesta, la anciana negó con la cabeza. No, dijo, se pasará. Gracias por ayudarme. Voy de visita. Así que tengo una bolsa llena de golosinas. Estoy cansada, por supuesto, de inmediato, así que ahora solo trato de sobrellevarlo. Hijo, si no tienes prisa, camina un poco, y luego de alguna manera llegaré sola. Tomando las bolsas pesadas de ella, Antonio dijo, está bien, pero te llevaré hasta la entrada, o estaré apurado. Por cierto, ¿por qué no llamaste a tu familia para que te encontrara? Después de buscar en sus bolsillos, la anciana respondió tristemente, me encantaría, pero mi memoria ya está fallando, y el teléfono en casa. Dejé mi celular en casa. Antonio quería llamar desde su celular, pero la abuela le pidió que no lo hiciera. No hagas eso, que sea una sorpresa. Asintiendo en respuesta, Antonio continuó moviéndose con las bolsas en una mano y apoyando a la anciana con la otra. En el camino, apenas hablaron, excepto que Antonio ocasionalmente preguntaba cómo se sentía. Y luego la anciana de repente se detuvo y miró atentamente a los ojos de su salvador. ¿Estás pensando en algo pesado? Puedo ver a través de la gente, y tienes una piedra en el alma. Antonio respondió, tienes razón, quiero encontrar a mi mamá. Ella desapareció hace 20 años. Mi padre dice que nos dejó, pero tengo serias dudas sobre eso. La anciana suspiró, si el destino lo quiere, seguramente se encontrarán. Y quién sabe, tal vez muy pronto. La anciana señaló la casa y dijo, bueno, aquí estamos, hijo, y te preocupabas de que no tendrías suficiente fuerza. Sí, iré hasta el fin del mundo por mis seres queridos. Tal vez, entres, después de todo, has hecho una buena obra, has ayudado a una pensionista. Es un pecado no ofrecerte una taza de té. Antonio dudó por un momento, pero luego aceptó, está bien, pero no me quedaré mucho tiempo. Tengo que encontrarme con mi padre. Mirándolo una vez más, la anciana dijo, aquí, beberás nuestro delicioso té, y tu alma se calmará de inmediato. No pensarás tan mal de tu padre, te lo prometo. Al subir al segundo piso, la anciana tocó el timbre y esperaron a que se abriera la puerta. Tan pronto como se abrió la puerta, Antonio se quedó inmediatamente atónito. Frente a él estaba Carla, y detrás de ella estaba una mujer cuyas facciones le recordaban a alguien. Apenas capaz de contener su emoción, sacó de su bolsillo la misma fotografía y casi perdió la cabeza. Sin duda, era esta mujer, mucho más joven, pero definitivamente ella. Incapaz de controlar sus emociones, Antonio lloró, con un solo pensamiento en su mente: no puede ser,
Madre e hijo se miraron atónitos, incapaces de apartar la vista. Carla puso sus manos alrededor del rostro de Antonio y preguntó ansiosamente, ¿qué te pasa? Estás tan pálido como una hoja. Señalando a la mujer con la mano, dijo, no puedo creerlo, lo siento, pero no podemos vernos más, es embarazoso. Sin entender qué estaba pasando, Carla se dio la vuelta. Mamá, ¿cómo lo conoces? La mujer dio un paso adelante y, tomando la fotografía de sus manos, con lágrimas en los ojos, dijo, debe haber sido el destino que lo trajo hasta mí. Este es mi hijo, Antonio. Dios mío, ¿cómo has crecido? Carla inmediatamente, balbuceando frenéticamente, ¿pero cómo? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Cómo lo conoces? La anciana intervino en la conversación, y realmente, Elena, ¿qué está pasando aquí? Conoces a este chico, y estamos completamente en la oscuridad. Así que entren al apartamento, no hay nada que hacer en la escalera. Antonio, arrastrando los pies, entró en la cocina y se desplomó en una silla. Carla se acercó a él nuevamente. Lo siento, no sabía que sería así, honestamente, y no te oculté nada. Elena no es mi madre biológica, aunque la amo como a una madre. No somos hermanos. Se sentaron en la cocina durante mucho tiempo, contándose lo que les había pasado durante esos largos 20 años de separación. Todo lo que Antonio encontró muy difícil de aceptar. Elena le contó sobre su vida, cómo vivía en apartamentos alquilados, cómo extrañaba a su hijo y cómo venía a su casa, para ver a su hijo de lejos. 2 años después, conoció a un buen hombre que, después de la muerte de su esposa, estaba criando a una hija, Carla. Se casaron y han vivido en amor y armonía todos estos años. Pero Elena nunca pudo ser feliz sin su hijo, esperaba una reunión, y ahora ha sucedido. Apretando los puños con todas sus fuerzas, Antonio dijo, lo recordaré todo, pagará por todo. Fue solo la sabiduría de su madre, que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo, la que le ayudó a no hacer nada estúpido. Antonio escuchó a Elena y tuvo una conversación pacífica con su padre. Sin embargo, se mantuvo firme y pensó que había hecho lo correcto. Antonio terminó mudándose con Carla por un tiempo para no llegar a extremos y causar problemas. La relación entre ellos solo se había fortalecido y, como resultó, incluso iba a proponerle matrimonio. En cuanto a su padre, Antonio no quiere reconciliarse con él todavía, no puede perdonar que una vez le haya robado a su madre. Elena tampoco ha perdonado a su exmarido. Una separación de una madre de su hijo, que puede ser peor, pero espera que Antonio perdone a su padre. Todavía son familia. Antonio terminó mudándose con Carla por un tiempo para no llegar a extremos y causar problemas. La relación entre ellos solo se había fortalecido y, como resultó, incluso iba a proponerle matrimonio. En cuanto a su padre, Antonio no quería reconciliarse con él todavía, no podía perdonar que una vez le hubiera robado a su madre. Elena tampoco había perdonado a su exmarido. Una separación de una madre de su hijo, que puede ser peor, pero esperaba que Antonio perdonara a su padre. Todavía eran familia. Pasaron algunas semanas y Antonio, aunque todavía estaba dolido por las acciones de su padre, comenzó a sentir la necesidad de cerrar esa herida abierta. Las conversaciones con Carla y Elena lo habían hecho reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. Un día, mientras paseaba por el parque donde solía encontrarse con Carla, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Esa es la única manera de sanar, pensó Antonio mientras marcaba el número de su padre en su teléfono. La voz de Pedro sonó sorprendida pero llena de esperanza cuando contestó. Hola, papá, quisiera hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos en nuestra cafetería favorita? Pedro aceptó de inmediato. Antonio sintió un nudo en el estómago mientras esperaba, pero cuando su padre llegó, ambos se dieron cuenta de cuánto habían echado de menos la compañía del otro. Se sentaron y, tras unos momentos de silencio incómodo, Antonio comenzó a hablar. Papá, he descubierto muchas cosas sobre mamá y nuestra familia. Sé que me ocultaste la verdad, y eso me duele profundamente. Pero también he aprendido que todos cometemos errores y que el perdón es esencial para avanzar. Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, confesó sus motivos. Antonio, nunca fue mi intención hacerte daño. En mi arrogancia y miedo, tomé decisiones que creía correctas para ti. Quería protegerte, pero solo causé más dolor. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las paces contigo y con Elena. Las palabras de Pedro tocaron el corazón de Antonio. Decidió que la vida era demasiado corta para vivir en el rencor. Se levantó y abrazó a su padre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Te perdono, papá, y espero que puedas perdonarte a ti mismo también. Ese abrazo marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Decidieron organizar una reunión familiar donde todos pudieran hablar abiertamente y sanar juntos. Invitaron a Elena y Carla, y se reunieron en la misma casa donde tantos recuerdos dolorosos habían nacido. Elena llegó con cierto recelo,
Pero al ver la sinceridad en los ojos de Pedro y el amor entre él y Antonio, su corazón se ablandó. Se sentaron alrededor de la mesa, compartieron historias, risas y lágrimas. La atmósfera, aunque tensa al principio, se llenó gradualmente de calidez y comprensión. Pedro pidió disculpas a Elena, admitiendo sus errores y expresando su arrepentimiento. Elena, en su sabiduría y amor por su hijo, decidió dejar el pasado atrás y aceptar las disculpas de Pedro. Aunque no podían recuperar el tiempo perdido, estaban decididos a construir un futuro mejor. Carla, viendo la transformación en Antonio, se sintió más enamorada de él que nunca. Antonio, por su parte, sabía que era el momento perfecto para dar el siguiente paso en su relación. En medio de la reunión, se arrodilló frente a Carla y, con una sonrisa temblorosa pero llena de esperanza, le pidió que se casara con él. Carla, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó sin dudar. La familia aplaudió y celebró la promesa de un futuro brillante juntos. Decidieron que, aunque el camino había sido difícil, la reconciliación y el amor habían prevalecido. En los meses siguientes, Antonio y Carla planearon su boda, con la ayuda y el apoyo de ambos padres. La ceremonia fue hermosa y emotiva, con todos los seres queridos reunidos para celebrar su unión. Pedro y Elena, aunque separados por el pasado, encontraron una nueva forma de relacionarse y ser parte de la vida de su hijo y su futura nuera. Antonio, con el corazón sanado y lleno de amor, miró a su alrededor durante la recepción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. Había recuperado a su madre, perdonado a su padre y encontrado al amor de su vida. Y así, con la bendición de su familia y amigos, Antonio y Carla comenzaron su vida juntos, seguros de que, pase lo que pase, siempre tendrían el apoyo y el amor de su familia.